vamos a orar, hermanos. Inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Ha sido bueno, Señor, y misericordioso en abundancia. De verdad, Padre, todo lo que tú has hecho por nosotros demuestra, Padre, la magnitud del amor que tienes por cada uno de nosotros. Así que, Señor, te damos las gracias, pero también te pedimos, Señor, en el corazón, que el mensaje que vamos a escuchar de parte del Espíritu Santo llegue a nuestro corazón. Sabemos que tú eres, Espíritu Santo, el autor de la Biblia. Así que, ¿quién mejor que tú para exponernos, hablar? Así que está delante de ti nuestro corazón. Oramos y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A nuestros lugares, hermanos. Pablo va entendiendo poco a poco que la mente de su auditorio está siendo tocada de una forma confrontadora. No está hablando, hermanos, con suavidad. De hecho, las preguntas que hace son preguntas de esas que nos hacen pensar, pero que Pablo ya estaba sabiendo lo que ellos iban a responder a cada uno de los argumentos que él iba diciendo. Y si vamos repasando un poquito, hermanos, toda la carta, Pablo no ha dejado de mencionar la palabra justicia, aludida a un Dios justo, y que es a través de la justicia de Dios que nosotros tenemos acceso a Dios. Y aunque suene incongruente, hermanos, en eso consiste la justicia de Dios. Cuando nosotros por fe miramos a su Hijo Jesucristo y le entregamos el señorío de nuestras vidas, hermanos, entonces llega a producirse algo espiritualmente que la Biblia llama justificación. Y no fue lograda por nosotros solo creímos en Jesús. Ahora, ¿qué es lo que dice? Pablo está diciendo, nuestra forma de pensar tiene que demostrar que realmente, genuinamente somos creyentes. ¿Por qué? Porque al principio del capítulo 6 empieza Pablo con una pregunta: ¿qué pues diremos? O sea, hablando de su argumento, ¿verdad? Y qué es lo que pensaban, por lo menos, que iban a comentar. Recordemos que el conflicto era entre el cristiano judío y el cristiano gentil. Y el cristiano judío pues le costaba trabajo, mucho trabajo, separarse de su cuestión cultural. Así que quería meter al cristiano gentil forzosamente a las prácticas y rituales del judaísmo, aun cuando ellos ya eran cristianos. Y el cristiano gentil pues demeritaba mucho toda la cuestión religiosa, cultural judía. Entonces había un conflicto allí. Pablo sabe que al decir ellos, nuestra fe es suficiente, va a haber quien salga. A ver, Pablo, a ver. ¿Qué pasó entonces? Para que la gracia de Dios, que es más grande que la ley, esté, entonces vamos a pecar más, ¿verdad? Y Pablo contesta: de ninguna manera. O ver, Pablo, entonces ya quedó desechada la ley, de ninguna manera. Y Pablo comienza nuevamente a explicar, pero ahora, hermanos, dando un enfoque diferente. Porque pudiera parecer que la pregunta es la misma, pero la respuesta de Pablo es distinta. Y no solo explica, sino que confronta y desafía a una vida legítimamente a un argumento que llamamos justificación. ¿Qué es esto? Testimonio. O sea, el hecho de que nosotros podamos decir hoy somos hijos de Dios no nos encierra, hermanos, en un hermetismo de decir ya no me junto con nadie, ¿verdad? Yo más para allá. ¿Qué es lo que está diciéndonos? O sea, tu testimonio es lo que puede marcar la diferencia. Tenemos un proyecto, hermanos, ahorita que está llevándose a cabo. Y pues yo tengo mucha fe, hermanos, en que sí lo estamos haciendo. Que usted ya regaló una Biblia. Que usted ya se acercó a la familia de alguien, a un familiar, y le dijo: estoy orando por ti. Sin más razón, simplemente hizo abrir muchas puertas en el corazón de la gente. Y que pronto, a partir de este domingo al que sigue, por lo menos, hermanos, tendremos una visita cada 8 días. Mínimo, porque la iglesia está evangelizando. De eso se trata nuestro testimonio, hermanos. No de que brillemos con una aureola grandotote donde estamos de blanco. Mira, esos son cristianos. ¿Qué caso tiene que hagamos eso? El objetivo de esto, hermanos, es que como cristianos podamos impactar
Si su Biblia es como la mía, arribita en esta sección tiene un subtítulo. ¿Sí ven cómo dice? Siervos de la justicia. Y aquí Pablo nos pone en medio de esto. Somos siervos. Esto significa que hay una responsabilidad depositada en nosotros y que hay un Señor y que ese Señor nos pedirá cuentas y que no hay mejor forma para recibir bendición que estar bien con el Señor. Dice en el 15, ¿qué pues? La misma pregunta. Ahora no dice, diremos. Ahora ya se va la acción. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese pudiera ser el argumento de muchos a decir, bueno, tú estás desechando la ley, porque ese se dio para la cuestión judía. Y Pablo dice, no, la ley sigue teniendo vigencia. Recordemos el que Pablo explica. La ley vino a destaparnos una cantidad de dudas, porque nos deja claro qué es pecado. La ley, hermano, nos demuestra y nos hace saber que nuestra acción no agrada a Dios. La ley nos hace saber que usted y yo somos pecadores. Así que la ley es indispensable, sí. Pero por encima de la ley, Pablo habla de la gracia y estas van de la mano. Una vez que yo entiendo mi condición pecadora, acudo a la gracia de Dios mostrada en Jesucristo. Y esto me hace responsable, como lo sabemos, dice abajo. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia. Y esta es una pregunta. Ya te diste cuenta que al final de todo, a lo que tú creas, en lo que tú quieras, te vas a convertir en un esclavo de Dios. O sea, vas a terminar sirviendo, es la palabra, vas a terminar sirviendo a. Y nos dice más, aquel, ¿se acuerdan? El que practique el pecado, como decía Jesús, esclavo es el pecado. Entonces, esto es una realidad. Pablo vuelve a confirmar esto, diciendo, al final, si tú no quieres obedecer a Dios, resulta que estás obedeciendo al pecado. No hay más. No hay opciones. Yo soy neutral, yo ni con el diablo ni con Dios. Eso no existe. O estamos con Dios, o de plano le damos la espalda a Dios. Y grave, hermanos. Porque un testimonio tibio resulta en algo contrario a la voluntad de Dios. Y la tibieza, hermanos, es obediencia a medias. Estoy y no estoy. ¿Se acuerdan qué es la obediencia a medias? Es desobediencia. Así que Pablo insiste en esto. Realmente, ¿cómo está tu vida? Antes de opinar, es que el hermano, es que la hermana, es que aquel, es que pongamos, hermanos, nuestra vida en esta balanza para que podamos tener discernimiento y antes de emitir un juicio evaluemos nuestra vida. Pablo dice que a ver a quién estás sirviendo, para quién es tu voluntad, para quién es tu deseo, para quién es tu esfuerzo. Porque si no es para Dios, están haciéndote siervo de algo contrario a Dios. No necesariamente el diablo, hermanos. Ya que ya me volví satánico, ¿verdad? Un amigo me mandó una serie de fotos increíblemente, hermanos. Y a mí sí me preocuparon. Porque las iglesias, los grupos religiosos satanistas están llegando a las escuelas. Y hay fotos, hermanos, de niños donde están niños vestidos de negro en un ritualito. Y eso es en una escuela. Y están los niños, hermanos, con cuernos en las cabezas, haciendo símbolos satánicos, porque el satanismo se está expandiendo. A mí sí me preocupó, le comentaba, qué tristeza, de verdad, esto es real. Me decía, sí, es una escuela. Y entonces, hermanos, lo único que pudo consolar fue que oremos y está repartiendo Biblias, ¿verdad? Porque si no, el diablo nos está ganando el terreno, hermano, y no estamos haciendo nosotros nada. Así que no nos sorprendamos. Sí lo va a hacer. Nuestro testimonio, hermanos, una vez de encontrar la justificación y entender la santidad, ahora lo que sigue es nuestra responsabilidad. Y Pablo dice, si tú eres cristiano, eres un siervo. Y si eres un siervo, ¿a quién le debes tu voluntad? ¿A quién le debes tu lealtad? Porque resulta que si no le sirves a Dios, de todas formas estás sirviendo a tu gusto y ese es pecaminoso y eso te va a destruir. Dice abajo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado,
gracias a Dios. Que nuestra condición, dice, éramos esclavos del pecado. Sí, eso éramos. Yo era buena persona. No, hermano, si usted vivía sin Cristo, era un esclavo del pecado. Así lo dice, y esa es nuestra realidad. Pero dice, hubo una oportunidad, obedecimos de corazón, entendimos, y Dios aceptó nuestra vida, hermanos. Dios aceptó nuestro corazón, Dios aceptó nuestra vida para ser sus siervos. Algunos llegamos a los pies de Cristo pensando solamente en salir de la cuestión pecaminosa, salvar nuestra alma del infierno y hasta allí, que trabajen los demás. Pero Pablo nos está diciendo, ahora veniste a ser siervo de la justicia. Y ahí es donde, hermanos, el siervo no le ordena al Señor, el siervo no le proclama al Señor, el siervo no mata, el siervo obedece. Esta es la parte, hermanos, en la que Pablo ya está confrontando a la iglesia de Roma, diciéndoles, ustedes, lejos de estarse peleando y mirando lo que hace uno al otro y quejándose el uno del otro, sirvan a la justicia. Ya vimos mucho acerca de la justicia de Dios. ¿Cómo entonces se caracterizan los siervos de Dios? Siendo siervos de la justicia, de lo correcto. Esto es lo que llamamos testimonio. Y sabe usted, hermanos, que muchas personas no van a llegar a los pies de Cristo por una explicación teológica. Muchas personas van a llegar a los pies de Cristo por nuestro testimonio. Así. Y entonces pregúntese, hermanos, preguntémonos, ¿cuándo fue la última vez que una persona conocida mía visitó este lugar? Una persona sin Cristo conocida mía visitó este lugar. Y no insistamos, pero es que ya invité a uno y a uno y a uno y no viene, pues siga haciéndolo. Somos siervos de la justicia aquí en la tierra, hermanos. Evangelizar es una gran bendición. Salir con la Biblia en mano, hermanos, con una sonrisa diciendo, Cristo está en mi hogar. ¿Cómo se llama el tema del mes? ¿Se acuerdan? Recuerden. Más allá de nuestro dolor. ¿Por qué el cristiano puede ir más allá de su dolor? Nuestra confianza está en Cristo. El hecho de que haya dificultades no nos exime, hermanos, de decir, bueno, hoy estás triste, pobrecito, no evangelices hoy. Eso no existe en la Biblia. Si así fuera, no tendríamos al apóstol Pablo. Porque no le fue no era, el camino de él no era de florecitas, ¿verdad? De maripositas, como era cristiano y era apóstol de los gentiles. Dios le puso un camino bien suavecito, ¿verdad? Es más, caminaba descalzo porque estaba bien blandito el piso. San Pablo dice, he sido azotado por los de mi ciudad, apedreado, corrido, encarcelado, y ¿sabe qué? Sigue incluso escribiendo para la iglesia, decirnos, sea el siervo de la justicia. No hay nada más grandioso, hermanos, como ser tenidos como siervos de la justicia, como personas que viven lo que está aquí, que su vida se caracteriza. Usted ha conocido a esos hermanos, así piense bien en su vida cristiana, en la gente que Dios ha usado para bendecir su vida. Gente con la que usted quisiera decir, quiero igualar el ánimo de ese hermano. Quiero tener la vida que tiene esa hermana. Y no porque le vaya bien, sino porque decía un hermano, me decía, observa a esa hermana, una abuelita. Nada le roba el gozo. Esas palabras para mí fueron clave. Está enferma, está sola, pero mírala, no sabe leer y cómo evangeliza. Nada le roba el gozo a esa hermana. Y yo la observé y lo pude constatar. Eran personas con las que uno anhelaba sentarse y platicar. ¿Cómo está, hermana Rosita? Bien, hermano. Le voy a decir algo, le decía yo. Estoy llorando por usted. Ese tipo de mensajes, hermanos, son de gran bendición. Cuando alguien le diga eso, hermanos, debe gracias a Dios. Por lo menos alguien está teniendo su nombre para bendición. Pablo aquí nos dice, ahora somos siervos de la justicia. Ese debe ser nuestro comportamiento. Y sigue explicando, versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así como
iniquidad, presentáis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora para la santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así con ese ímpetu que tenían para pecar, ese esfuerzo, esa malicia, busquen ahora servir a Dios, esfuércense. Qué triste, hermanos, es encontrarnos con gente que tiene una mente increíble para pecar, de verdad. Tienen una mentalidad para fabricar mentiras, para justificar sus acciones, para hacer planes maquiavélicos. Lo triste es que a veces llegan a Cristo y no tenemos nada de recesos para la obra del Señor. Yo no puedo, yo no sé, no tengo tiempo, trabajo, todas las cosas que podamos poner. Pablo aquí está diciendo, ese esfuerzo que te caracterizó, que tenías para buscar tus gustos, ahora invierte todo tu ser para servir a Jesucristo. Todo lo que tú tienes, tus esfuerzos, dáselos al Señor, que sirvan para la gloria de Dios. Tus lágrimas ahora serán para la gloria de Dios. Tu tiempo, tus esfuerzos, tus cansancios, tus anhelos, tus desvelos, entrégaselos al servicio del Señor. Si no lo hacemos para el Señor, terminaremos sirviendo, hermanos, a nuestras concupiscencias, y estas son destructivas. Así que después de entender la santidad, Pablo nos está diciendo cómo debemos actuar, cómo debemos vivir y por qué debemos esforzarnos. Poder animarnos como hermanos. Qué bonito es trabajar con el hermano, qué bonito es trabajar con la hermana. Necesitamos aprender a mirarnos como consiervos en la iglesia en la que estamos. Poder mirarnos en esa perspectiva. Dice el 20, porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia. Podías decir, justificándote, yo no sabía que era pecado. A mí no me enseñaron que era pecado. Yo no me imaginaba que era pecado. Pero Pablo aquí dice, cuando eres esclavo, decías tú que estoy libre de la ley. No sabía que había eso. Pero fíjese cómo nada más ocupa incluso el sentido común. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? O sea, nada más por ese simple hecho, ¿recuerdas cómo te comportabas sin Cristo y cuál era el resultado del comportamiento que tenías sin Cristo? Dice aquí, ahora de esas cosas te avergüenzas. Pero Pablo quiere que tengamos presentes de verdad la mano misericordiosa de Dios. ¿Cuál es el resultado de practicar pecado, hermanos? Insisto mucho en estos ejemplos. Yo nunca he conocido un matrimonio donde el esposo llegue completamente tomado, ¿verdad? Y la esposa le aplauda y le diga, estoy bien orgulloso de ti, viejo, llegaste borracho otra vez. Eso no existe y provoca amarguras. O que los padres arrasados, emocionados, digan, nuestro hijo es adicto a las sustancias, ¿verdad? Increíble. Todo pecado, hermanos, amarga. Dice Pablo, provoca vergüenza. Así que, ¿cuál era el resultado? No solamente dice, a ver, bueno, ya viste lo que dice la Escritura, ¿qué apela el sentido común? ¿Cuál era el resultado de tu vida sin Cristo? Dice, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, aquí viene el cambio. Ahora habéis sido libertados del pecado. Ya no le servimos al pecado. Yo ya no soy el que manda. No me mando solo. Por ahí decía mi anterior, ¿a dónde vas que no te mandes solo? Ya no me mando solo, porque ahora soy siervo, dice aquí, de Dios. Y esta parte, hermanos, es la que a veces nos cuesta trabajo entender, ¿verdad? La parte de ser siervos. Si le preguntáramos a muchos hermanos de las iglesias, ¿quién es el siervo? Y lo decimos mal. Bueno, no digo específicamente nosotros, pero en el contexto evangélico, ¿quién es el siervo de tu iglesia, verdad? El pastor. Cuando a mí me preguntan, yo le digo, pues somos varios siervos aquí en la iglesia. ¿Cómo? O sea, los líderes, no, cada integrante de la iglesia es un siervo. Porque usted es igual de responsable que yo. Usted tiene una Biblia, yo también. Usted habla de Cristo a las personas, yo también. O al revés, yo le hablo de Cristo a las personas, usted
Le digo, Dios que bendiga al vigilante. Usted también, no me va a quedar más. Porque le he dicho que los que estamos aquí somos cristianos y llevamos, por lo menos de manera mi familia y yo, su nombre en oración. Así que no me lo trate mal, porque yo le estoy hablando de Cristo. ¿Con qué ganas va a querer venir a la iglesia? Lo mismo ocurre, hermanos, con la gente. No sabe con quién se va a cruzar. Yo tampoco tengo la idea. Yo no conozco mucha gente en Salamanca. Y saben que Salamanca es tan grande que todo el mundo se conoce. Y de repente resulta que el hermano conoce al de allá, el director de allá y el vecino de allá. Ojo, nos están observando más de lo que nos imaginamos entonces. Y gloria a Dios por eso, porque esto, hermanos, nos hace doblemente responsables. Porque todos nos conocen, por lo menos ustedes más que a mí. Así que, como siervos de la justicia, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento? ¿Cuál debe ser nuestro temperamento? Como siervos de Dios, somos siervos de Dios. Cuando usted cruce esta puerta, váyase pensando, ándele, soy siervo de Dios. Soy siervo de Dios. Dice, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí, a partir de ahora, hermanos, nuestra vida tiene que estar marcada por esta palabrita santidad. Eso es lo que el Señor está trabajando en nosotros al darnos la santificación. Así que la santidad debe caracterizarnos aquí. Porque nuestro futuro, gloria a Dios, está en vida eterna. Está en el cielo, está junto a Él. Pero mientras estamos aquí, su vida, la mía, es responsable delante de aquel que es nuestro Señor. No podemos servir a dos señores, o servimos a Dios o no, así de simple. Y termina dándonos un resumen, hermanos, de lo grave que es el pecado contrario al regalo de Dios, que es uno de los textos más conocidos, porque la paga del pecado es muerte. El resultado de practicar pecado, el regalito que nos deja la vida sin Cristo es muerte. Cantábamos un himno, un canto ahorita, ¿se acuerdan? Ama a la Biblia. El coro, ¿cómo decía? Habla al incrédulo, mira el peligro. O sea, cuando hablamos al incrédulo, es porque, y no es hablar de qué pasó, cómo estás, yo bien, y tú, bueno, y nos vemos. Es que ya le hablé. Se trata de hablarle de Cristo, por eso estamos hablando de amar al prójimo. Mira el peligro. Hermanos, mucha de esa gente va a pasar a la eternidad sin Cristo. ¿Qué estamos haciendo los siervos de la justicia? Así que Pablo sí nos confronta con esto. La paga del pecado para los que están cerca de ti es la muerte. Pero hay una buena noticia que les puedes dar. El regalo de Dios es vida eterna. ¿Cómo? En Cristo. ¿De quién tenemos que hablar? ¿De quién tenemos que hablar? ¿Cuál será nuestro tema? Jesucristo. Somos siervos de la justicia, hermano. Hablemos del Señor que nos hizo justificación. Hablemos del Señor que actuó en perdón hacia nosotros. Háblele al incrédulo. Observe. Hay peligro. Dios te perdonará. Pero tenemos que ser siervos de la justicia. Padre, gracias te damos por tu palabra de verdad. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Y perdona, Señor, tal vez nuestra negligencia o nuestra flojera. Es algo que a ti no te agrada, Señor, y que no podemos excusar de ninguna manera. Por lo que hoy, Señor, así como Pablo termina confrontando a la iglesia, Señor, nosotros también tenemos mucho trabajo que hacer. Somos siervos de la justicia. Somos siervos tuyos, mi Dios. Y tú, como el único, auténtico y verdadero Señor, nos has comisionado para ser mensajeros de esta buena noticia. La dádiva de Dios es vida eterna. Así que usa nuestras vidas,
Usa nuestras bocas, Señor, para que podamos salir y compartir esta gran noticia a un mundo que está en peligro y esa gente que está alrededor nuestro, Señor. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, vamos a ir más allá de nuestro dolor, Señor, de lo que haya en medio, tratando de estorbarnos. Levántanos, Señor, con tu poder. Que Oreb pueda desafiar, Señor, al mundo peligroso, compartiendo tu palabra y viviendo, Señor, como verdaderos siervos del Dios Altísimo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo.